Oviedo, España, 15 de noviembre de 2023. La lluvia fina golpeaba las ventanas de la comisaría provincial cuando el detective Javier González recibió la llamada que cambiaría su perspectiva sobre la maldad humana. Especialista en crímenes contra menores con 15 años de experiencia, González había visto demasiadas cosas como para sorprenderse fácilmente, pero algo en la voz quebrada de Carmen Martín le indicó que este caso sería diferente. «Mi hija no ha llegado a casa», repetía Carmen entre sollozos. «Lucía siempre viene directa del colegio. Nunca se detiene en ningún lado». El reloj marcaba las 18:30 horas y la pequeña Lucía Martín López, de 10 años, debería haber estado en casa desde las 16:45, como todos los días desde que comenzó el curso escolar. La rutina de Lucía era simple y predecible, algo que tanto su madre Carmen como su padrastro Ramón Vargas conocían perfectamente. Cada día la niña caminaba los 800 metros desde el colegio público Gesta hasta su casa en la calle Uría, un trayecto que había recorrido cientos de veces sin incidentes. El barrio residencial era tranquilo, con calles estrechas bordeadas por edificios de apartamentos donde las familias se conocían desde hacía generaciones. González llegó al domicilio familiar a las 19:15 horas. La casa, un dúplex de 2 plantas con pequeño jardín, mostraba todas las señales de una familia trabajadora de clase media. Carmen, empleada administrativa de 35 años, había contraído matrimonio con Ramón Vargas, técnico en climatización de 38 años, 2 años atrás. Ramón había adoptado el papel de padre con naturalidad aparente, según los vecinos, y Lucía parecía haberse adaptado bien a la nueva estructura familiar. El padrastro se mostraba visiblemente alterado. «He recorrido toda la ruta del colegio 3 veces», explicó a González con voz ronca. «He preguntado a todos los comerciantes, a los vecinos. Nadie la ha visto después de que saliera del colegio». Sus manos temblaban ligeramente mientras encendía un cigarrillo, disculpándose por el nerviosismo. Los ojos enrojecidos y la barba de varios días sin afeitar completaban el retrato de un hombre desesperado. La profesora de Lucía, María José Álvarez, confirmó que la niña había asistido normalmente a clases y salió del centro educativo a las 16:30 junto con el resto de sus compañeros. «Lucía es una niña responsable y tímida», explicó la educadora. «Nunca se queda después de clase ni se va con otros niños. Siempre camina sola hacia casa. Es muy independiente para su edad». Mientras González organizaba el operativo de búsqueda inicial, un detalle captó su atención profesional. En la habitación de Lucía, decorada con pósters de animales y libros, de cuentos cuidadosamente organizados, había varios dibujos pegados en la pared. Uno de ellos mostraba una figura oscura con expresión amenazante junto a una niña pequeña. El dibujo llevaba fecha de 2 semanas antes de la desaparición. La primera noche de búsqueda involucró a más de 50 efectivos, entre policía local, guardia civil y voluntarios del barrio. Los equipos caninos recorrieron meticulosamente la ruta entre el colegio y la casa, expandiendo gradualmente el perímetro de búsqueda. A las 23:45 horas, uno de los perros marcó algo en el parque infantil situado a 500 metros de la casa familiar. La mochila escolar de Lucía yacía parcialmente oculta bajo un tobogán. El contenido permanecía intacto. Libros de texto, estuche de lápices, una manzana a medio comer y un cuaderno con tareas completadas. No había signos de forcejeo en el área, pero la ubicación de la mochila planteaba una pregunta inquietante. ¿Por qué una niña que seguía religiosamente la misma ruta diaria habría hecho una parada en el parque? González estudió el escenario con la minuciosidad que caracterizaba su trabajo en casos de menores. El parque estaba a solo 3 minutos de desviación de la ruta habitual de Lucía, pero ella nunca había mostrado interés particular por detenerse allí según testimonio de su madre. Más perturbador aún era el hecho de que la mochila estuviera parcialmente oculta, como si alguien hubiera intentado esconderla deliberadamente. Los primeros interrogatorios revelaron que Lucía había estado más callada de lo habitual en las últimas semanas.
Sus compañeras de clase mencionaron que parecía preocupada por algo, pero cuando le preguntaban, simplemente decía que todo estaba bien. La niña había comenzado a quedarse más tiempo en el colegio, pidiendo ayuda extra con las tareas, algo inusual en una estudiante que tradicionalmente completaba su trabajo sin dificultades. Carmen recordó que Lucía había hecho preguntas extrañas sobre secretos familiares y si estaba bien contar cosas que te dan miedo. La madre, ocupada con su trabajo y la organización del hogar, había interpretado estas preguntas como curiosidad infantil típica, sin darles mayor importancia. Ahora, cada una de esas conversaciones cobraba un significado ominoso. Ramón proporcionó una coartada detallada de sus actividades del día 15 de noviembre. Había trabajado en una instalación de aire acondicionado en un edificio de oficinas del centro de Oviedo desde las 8:00 hasta las 17:30 horas. Sus compañeros de trabajo confirmaron su presencia, y los registros de entrada al edificio corporativo corroboraban su versión. Después del trabajo, había hecho una parada en el supermercado antes de dirigirse a casa, donde llegó aproximadamente a las 18:00 horas, momento en que se enteró de la desaparición. Sin embargo, mientras la investigación avanzaba hacia su segunda semana sin resultados concretos, González comenzó a notar inconsistencias sutiles en las declaraciones de los familiares más cercanos. El caso de Lucía Martín López estaba a punto de revelar secretos que ningún investigador, por experimentado que fuera, estaba preparado para enfrentar. La segunda semana de investigación trajo consigo revelaciones que transformaron el caso de una desaparición a algo mucho más siniestro. González había ampliado las entrevistas para incluir a profesores, familiares y vecinos, buscando cualquier pista que pudiera explicar los últimos movimientos de Lucía. Durante una conversación con la psicóloga escolar Elena Rodríguez, emergió información preocupante. Lucía había solicitado hablar conmigo 2 veces en el último mes, reveló la profesional. En ambas ocasiones parecía querer decir algo importante, pero se retractaba. Mencionó vagamente que alguien en casa la hacía sentir incómoda, pero cuando intenté profundizar, se cerró completamente. El análisis de los dibujos encontrados en la habitación de Lucía reveló patrones inquietantes. Un psicólogo infantil forense examinó las obras de arte e identificó elementos que podrían indicar estrés emocional, figuras adultas desproporcionadamente grandes, uso excesivo de colores oscuros y representaciones de situaciones de miedo o amenaza. El dibujo de la figura oscura mostraba características que podrían corresponder a un adulto masculino de complexión robusta. Los registros telefónicos de la familia fueron analizados meticulosamente. Los datos revelaron un patrón interesante. Ramón había realizado varias llamadas durante su horario laboral el día de la desaparición, algo inusual según sus compañeros de trabajo. Las llamadas fueron dirigidas a su casa, y ninguna fue respondida, lo cual coincidía con el horario escolar de Lucía y laboral de Carmen. Pedro Sánchez, un vecino soltero de 52 años, que vivía solo en un apartamento cercano al parque donde se encontró la mochila, se convirtió en foco de atención cuando varios testigos mencionaron haberlo visto observando frecuentemente a los niños del barrio. Una búsqueda en su domicilio, autorizada por orden judicial, reveló una colección de material pornográfico infantil descargado de Internet. El arresto de Pedro generó gran expectación mediática y alivio aparente en la comunidad. Sin embargo, González mantuvo un escepticismo profesional. El análisis de los dispositivos electrónicos de Pedro mostró que no había tenido contacto directo con Lucía, y su actividad en línea se limitaba al consumo pasivo de material ilegal, sin evidencias de producción o intercambio. Paralelamente, el equipo técnico realizó un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad del barrio. Las grabaciones mostraron a Lucía saliendo del colegio a las 16:30 horas, caminando normalmente hacia su casa. Las últimas imágenes la capturaron a las 16:42 horas, a apenas 200 metros de su domicilio, momento después del cual desaparecía de todas las grabaciones disponibles.
Una revelación crucial llegó a través del análisis de los registros de las torres de telefonía móvil. Los datos de geolocalización mostraron que el teléfono de Ramón había permanecido en el área residencial durante un periodo de 30 minutos el día 15 de noviembre, entre las 16:30 y las 17:00 horas, contradiciendo parcialmente su coartada laboral. Confrontado con esta información, Ramón proporcionó una explicación aparentemente razonable. Había salido del trabajo ligeramente más temprano para hacer una parada técnica en una vivienda del barrio, un servicio de mantenimiento menor que no requería registro formal. Sin embargo, no pudo proporcionar datos específicos del cliente ni recibos de la intervención. González decidió intensificar la vigilancia sobre Ramón, asignando equipos de seguimiento discreto. Durante este periodo, observaron comportamientos que generaron más interrogantes: visitas nocturnas al garaje familiar, compras de materiales de construcción en ferreterías del área metropolitana y largas conversaciones telefónicas realizadas desde cabinas públicas. El caso dio un giro dramático cuando Carmen reveló al detective que había encontrado ropa interior de Lucía escondida en el taller de Ramón en el garaje. Las prendas presentaban manchas que serían posteriormente analizadas por el laboratorio forense. Ramón alegó desconocer cómo habían llegado esas prendas a su espacio de trabajo, sugiriendo que Lucía podría haberlas llevado allí mientras jugaba. Los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de fluidos corporales masculinos en la ropa interior. Las pruebas de ADN tardarían varias semanas en completarse, pero este hallazgo transformó el caso de una desaparición a una investigación de posible agresión sexual y secuestro. Mientras tanto, los registros financieros de Ramón revelaron transacciones inusuales, compras de cemento, herramientas de construcción y materiales de albañilería realizadas en los días previos a la desaparición de Lucía. Cuando se le preguntó sobre estos gastos, explicó que estaba realizando mejoras menores en el sótano de la casa, un proyecto que había comenzado varias semanas antes. Una inspección del sótano familiar mostró efectivamente trabajos de construcción recientes. Una pared había sido parcialmente reconstruida y el suelo presentaba áreas de cemento fresco. Ramón proporcionó explicaciones técnicas detalladas sobre los trabajos de impermeabilización y mejora estructural que estaba realizando. Sin embargo, algo en la disposición del espacio no convencía a González. La nueva construcción parecía excesiva para las mejoras descritas, y la calidad del trabajo contrastaba con la experiencia profesional de Ramón en climatización, no en albañilería. El detective solicitó un análisis técnico especializado del sótano, incluyendo escaneo con georadar para detectar anomalías en el subsuelo. Mientras esperaban los resultados de los análisis técnicos y de ADN, González recibió una llamada que cambiaría definitivamente el rumbo del caso. Un testigo que había permanecido en silencio por miedo decidió finalmente contactar con la policía, proporcionando información que conectaría todos los elementos dispersos de la investigación. Lash, llamada anónima, llegó al despacho de González a las 22:15 horas de un martes lluvioso de diciembre. Una voz femenina claramente alterada proporcionó información que haría que el detective reconsiderara completamente su enfoque del caso. «He visto a la niña en casa de su padrastro el día que desapareció», susurró la voz. Estaba en el jardín trasero alrededor de las 5 de la tarde. Parecía asustada. La llamada se cortó antes de que González pudiera obtener más detalles, pero la información coincidía con discrepancias temporales que había estado investigando. El análisis del georadar en el sótano de la familia Martín Vargas reveló una anomalía significativa detrás de la pared recién construida. Los patrones indicaban una cavidad o espacio hueco que no correspondía con la estructura original del edificio. González obtuvo una orden judicial para realizar una inspección más invasiva de la propiedad. Paralelamente, los resultados del análisis de ADN confirmaron que los fluidos encontrados en la ropa interior de Lucía correspondían a Ramón Vargas. Confrontado con esta evidencia, Ramón contrató inmediatamente a un abogado y se negó a realizar más declaraciones sin presencia legal,
La inspección técnica del sótano se realizó en presencia de especialistas forenses, Carmen Martín, el abogado de Ramón y el propio González. El uso de equipos de demolición controlada en la pared recién construida reveló un espacio oculto de aproximadamente 1 metro cúbico. En el interior de ese espacio, envuelto en plástico industrial y parcialmente momificado por las condiciones del ambiente, se encontraba el cuerpo de Lucía Martín López. El hallazgo del cuerpo de Lucía transformó inmediatamente la investigación de desaparición en un caso de homicidio. La autopsia realizada por el forense jefe de la provincia reveló que la niña había fallecido por asfixia mecánica. Los análisis adicionales confirmaron evidencias de agresión sexual previa a la muerte. Ramón Vargas fue arrestado inmediatamente, bajo cargos de homicidio, agresión sexual a menor y ocultación de cadáver. Durante el registro exhaustivo de sus pertenencias, se encontraron en su ordenador personal búsquedas realizadas en las semanas anteriores relacionadas con cómo ocultar evidencias y descomposición de materiales orgánicos. Los análisis forenses del material biológico encontrado bajo las uñas de Lucía confirmaron la presencia de piel y sangre pertenecientes a Ramón, indicando que la niña había luchado contra su agresor. Las lesiones defensivas en sus manos corroboraban esta teoría. Carmen Martín, devastada por la revelación, proporcionó información adicional que había mantenido en privado por vergüenza. Admitió que había notado comportamientos extraños en Ramón durante los últimos meses. Encerrarse en el sótano durante horas, mostrar nerviosismo excesivo cuando Lucía mencionaba secretos y reacciones desproporcionadas cuando la niña se resistía a quedarse sola con él. La reconstrucción de los eventos del 15 de noviembre, basada en evidencias forenses y testimonios, reveló que Lucía había llegado a casa a su hora habitual. Ramón, que había salido del trabajo temprano, la interceptó antes de que pudiera entrar en la casa. La agresión sexual y posterior homicidio ocurrieron en el sótano, donde el cuerpo fue ocultado inmediatamente después del crimen. Pedro Sánchez fue liberado de todos los cargos relacionados con la desaparición de Lucía, aunque enfrentó procesamientos separados por posesión de material pornográfico infantil. El hombre expresó públicamente su alivio por la resolución del caso, pero también su amargura por haber sido señalado como sospechoso principal durante semanas. El juicio contra Ramón Vargas comenzó 6 meses después del descubrimiento del cuerpo. La Fiscalía presentó un caso contundente, basado en evidencias físicas, análisis forenses y testimonios de expertos en psicología infantil. Los patrones de comportamiento predatorio fueron documentados meticulosamente, incluyendo el análisis de los dibujos de Lucía como gritos de auxilio silenciosos. Durante el proceso judicial, se reveló que Ramón había mostrado interés sexual hacia Lucía desde poco después de su matrimonio con Carmen. Los abusos habían comenzado de manera gradual, con tocamientos aparentemente accidentales que escalaron hasta agresiones más serias. La niña, condicionada por amenazas y manipulación psicológica, había mantenido silencio hasta decidir finalmente contarle a su madre. El momento decisivo llegó el 15 de noviembre, cuando Lucía confrontó a Ramón, amenazando con revelar los abusos. La reacción violenta del hombre selló el destino de la pequeña. El crimen fue seguido por un elaborado plan de encubrimiento que incluía la participación activa en las búsquedas y la manipulación emocional de Carmen. Tras 3 semanas de juicio, el jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad en 1980. Todos los cargos. Ramón Vargas fue condenado a prisión permanente revisable, la pena máxima contemplada en el Código Penal español para este tipo de crímenes. El juez, al dictar sentencia, enfatizó la especial gravedad de los hechos por haberse cometido en el ámbito familiar y contra una menor especialmente vulnerable. Carmen Martín, destrozada emocionalmente, inició procedimientos de divorcio y se mudó a otra ciudad con el apoyo de servicios sociales especializados. En una declaración pública, expresó su profundo arrepentimiento por no haber reconocido las señales de peligro y pidió a otras madres que prestaran atención
a cambios de comportamiento en sus hijos. El detective Javier González, refiriéndose al caso en una entrevista posterior, destacó la importancia de escuchar a los menores cuando intentan comunicar situaciones de riesgo. Los dibujos de Lucía eran gritos de auxilio que nadie supo interpretar a tiempo, declaró. Este caso nos recuerda que los depredadores más peligrosos son frecuentemente aquellos en quienes más confiamos. El caso de Lucía Martín López se convirtió en un punto de referencia para los protocolos de detección de abuso infantil en el sistema educativo español. Se implementaron programas de formación para profesores y personal escolar para identificar señales de alerta en el comportamiento de menores víctimas de abuso doméstico. La historia de Lucía nos recuerda que la inocencia infantil puede ser destruida por aquellos que deberían protegerla. Su muerte no fue en vano si logra despertar conciencias sobre la importancia de crear entornos seguros donde los niños puedan expresar sus miedos sin temor a represalias. En el silencio de una niña asustada se escondía una verdad que cambió para siempre las vidas de todos los involucrados en esta tragedia. Tu opinión sobre este caso es importante para nosotros. Comparte en los comentarios tus pensamientos mientras preparamos la siguiente historia. Y mientras tanto, no te pierdas otras investigaciones en nuestra selección. Gracias por señalar el error. Todo el contenido debe estar estrictamente en español, como se especifica en las instrucciones.